consultar la opinión que tiene el doctor Walter Romero sobre el impacto general de las reformas tributarias así planteadas en el Congreso de la República en este momento. ¿Cuál es su visión general sobre el asunto? Bueno, yo considero que esta ley de justicia tributaria, así como está, es una ley que va a venir a impactar la economía de manera directa y va a deteriorar las finanzas del pueblo hondureño, va a deteriorar las finanzas del Estado, porque lo primero que tenemos que saber es cuál es la visión que se tiene como todo Estado, como todo gobierno, en este caso, cuál es la visión, sacar al país de la pobreza. Y si sabemos que estamos en un poco más del 75% entre pobres e indigentes en nuestro país, lo que necesitamos es establecer políticas que nos ayuden a precisamente ayudarle a generar empleo a ese montón de personas que hoy por hoy están sin empleo. Entonces, eso es solo para que miremos unos datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas. Al cierre del 2022, Honduras tenía una población económica, tiene alrededor de una población económica activa de 6.800.000 personas, de los más de 9 millones de hondureños que somos, ¿verdad? Y de los cuales 3.200.000 están sin empleo. Y adicional, otros 1.600.000 que son personas informales, es decir, que están sobreviviendo. ¿Cuánto llevamos ahí? Llevamos ya 4.800.000, cerca de los 5 millones de personas sin empleo. Y solo hay laborando únicamente alrededor de 2 millones de personas entre el sector público y el sector privado. Entonces, partiendo de esa premisa, las leyes que se deben de establecer es precisamente para ayudarle al país a generar un crecimiento económico. Ya se ha comprobado desde el punto de vista económico que lo que saca a los países de la pobreza es que los países tengan crecimientos económicos sostenibles y lógicamente que con los ingresos que se obtengan, los gobiernos ayuden para que desarrollen económicamente a la población, desarrollen económicamente la infraestructura y a la población en general. Pero con este tipo de leyes, si ponemos y quitamos a matacaballo, en el caso y primeramente las exoneraciones, que no es el único punto de la ley que no me parece que es factible para la economía del país, pero pongámoslo como primer punto, si ponemos a matacaballo y eliminamos las exoneraciones, al final lo que estamos haciendo es que ponemos en riesgo y ponemos una atmósfera para el inversionista que lo va a desalentar para que se vaya a otros países. ¿En qué sentido? En otros países van a tener tienen mejores beneficios, tienen mayor seguridad jurídica, tienen energía más barata, le están dando algunos otros tipos, por ejemplo, de beneficios, de incentivos, como pago de planillas durante algunos meses, en el caso de México. Entonces, tenemos que aprovechar a traer esa inversión extranjera y promover la inversión nacional para incrementar esos empleos que son alrededor de únicamente 2 millones de personas que están con empleo y tenemos 5 millones de personas que están sin empleo. Es por eso el resultado que tenemos, las grandes caravanas que se van fuera buscando y emigrando del país hacia Estados Unidos, hacia España, hacia otros países de Centroamérica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. Y si generamos una atmósfera en estos regímenes especiales, si generamos una atmósfera que desalienta la inversión, al final, ¿qué vamos a tener? Los países de Centroamérica van a estar felices. ¿Por qué? Porque en primera instancia tienen impuestos más baratos. Solo le pongo el ejemplo de Guatemala. Impuesto sobre la renta tiene un 25% y tiene impuesto a los dividendos un 5%. En nuestro país tenemos impuesto sobre la renta, que es el impuesto a la ganancia, 25%. Tenemos un impuesto a la aportación solidaria que era temporal y que los políticos lo dejaron permanente, 5%, ya llevamos 30%. Y tenemos un impuesto a los dividendos, que es prácticamente una doble imposición. ¿Por qué? Porque ya se pagó el impuesto a la ganancia y adicional se tiene que pagar el 10% del impuesto a los dividendos. Ya llevamos 40% de impuestos. Entonces, ¿qué inversión va a querer venir a nuestro país y se le está generando una atmósfera que le desalienta la inversión? Y adicional, Honduras tiene los impuestos más caros. Eso por un lado. Por otro lado, está el principio de renta territorial. Óigame bien, todos los países de Centroamérica tienen principio de renta territorial. Eso significa que solo pagan impuestos por las rentas que produzcan en sus países. ¿Y por qué hacen eso los países de Centroamérica, incluyendo Honduras, a partir del Código Tributario?
porque precisamente los grandes inversionistas que vienen de afuera, que vienen normalmente de países como Estados Unidos, Canadá, Europa, que son países que utilizan el principio de renta mundial, que son países desarrollados, porque precisamente este principio de renta mundial lo utilizan los países desarrollados. Ahora hagámonos una pregunta: ¿somos un país desarrollado en Honduras? ¿Es Honduras un país desarrollado? La pregunta realmente, la respuesta es obvia: no somos un país desarrollado, ni siquiera estamos en vías de desarrollo, así nos llaman, pero ni siquiera estamos en vías de desarrollo. Entonces, si tenemos 5 millones de personas que están sin empleo, lo lógico es establecer políticas que vengan a coadyuvar, que vengan a ayudar a generar empleo. ¿Para qué? Porque una vez que le damos empleo digno a los trabajadores, a las personas, entonces estas personas empiezan a consumir, estas personas empiezan a gastar, la economía se empieza a mover y se empieza a generar un crecimiento económico a todo nivel. Pero si, vuelvo y repito, si quitamos a matacaballo las exoneraciones, que me parece a mí errado eso de quitarlas a matacaballo, yo no digo que en algún momento no se puedan revisar y hacerse graduales. Mire lo que hizo El Salvador, por ejemplo. Creó nuevos regímenes especiales sin quitar los existentes. ¿Por qué? Porque lo que se le quiere dar es decirle al inversionista: aquí tenemos otros regímenes, aquí tenemos otros incentivos, otros beneficios, véngase. Y en la parte tecnológica, El Salvador ofreció otros incentivos sin eliminar los existentes para darle amplitud a los inversionistas, porque eso es lo que tenemos y lo que necesitamos como país: establecer reglas claras. Necesitamos fortalecer la institucionalidad, necesitamos instituciones sólidas. No podemos, como decía el compañero hace un momento, querer modificar un artículo del Código Tributario que genera seguridad jurídica solo porque la institucionalidad del país se tarda 30 años en dar una respuesta. Ahí me parece que es errado ese punto de vista establecido en la ley. Entonces, necesitamos empezar a ver qué tienen los vecinos de Centroamérica. ¿Por qué? Porque esa es nuestra competencia, y nosotros estamos compitiendo para atraer esa inversión nacional extranjera que viene en picada, viene en decadencia en nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos fortalecer la institucionalidad, generar seguridad jurídica, simplificación administrativa. Solo para ponerle un ejemplo, y me van diciendo ahí con el tiempo, en el Código Tributario, en el artículo 207, se estableció desde el año 2017 que la Secretaría de Finanzas, desde el 2017, óigame este dato, debió haber enviado al Congreso Nacional 3 proyectos de ley que son importantísimos para establecer seguridad jurídica y reglas claras a los inversionistas. Un nuevo proyecto de ley de impuesto sobre la renta, un nuevo proyecto de ley de impuestos sobre ventas y un tercer proyecto de ley que consolide todos los impuestos, porque tenemos una enormidad de leyes tributarias y cada gobierno quiere empezar a modificarlas a su antojo, y eso me parece raro, porque el inversionista lo que anda buscando es seguridad a largo plazo. No quiere hoy venir a invertir el dinero y que a los 2 años le cambien las reglas, a los 4 años viene otro gobierno, le cambian las reglas. No, quiere estabilidad, quiere y necesita que su inversión esté cuidada a largo plazo. Entonces, ahí están esas 3 leyes que deben de ser modificadas. Tenemos un reglamento de amortizaciones y depreciaciones que data de 1963, más de 50 años, cuando ni siquiera existía la globalización. ¿Cómo podemos estar con eso? Esas son el tipo de leyes que tenemos que empezar a modificar para empezar a traer la inversión que nos genere empleo. Pero si generamos, recalco, una atmósfera que nos va a alejar y a desincentivar la inversión, ¿qué vamos a hacer? Solo entre los regímenes especiales se están produciendo más de 400.000 empleos. Y por poner un ejemplo, en el caso del sector de las zonas libres, de las maquilas, están produciendo un poco más de 190.000 empleos. Y lo han producido en el resto de los últimos años más de 230.000 empleos. Vámonos a los call centers. Producen más de 30.000 empleos en la zona norte. ¿Qué pasaría si eliminamos esas exoneraciones hacia matacaballo? Gracias, con solo el hecho de generar una atmósfera, vamos a hacer que el país venga en decadencia económica. Gracias, licenciado Romero. Les dejo